Sí, buenas noches. Hoy le traemos un video más. En este caso vamos a hacer un videito sobre el box fill, que me parece que es bastante útil en el caso de la electricidad comercial. Recordarles ante todo que el objetivo fundamental de este canal es ayudar a los hispanohablantes que ejercen como electricistas comerciales en los Estados Unidos e invitarlos a todos también a participar en la página Electricistas Hispanohablantes en Estados Unidos, que la tenemos en Facebook con el objetivo también de compartir ideas y integrarnos entre todos para ayudarnos a elevar el profesionalismo de los electricistas hispanos. Sin más, vamos a comenzar con el video que le traemos hoy. Bueno, aquí tenemos una situación, un problema que diría que según la figura que les voy a presentar a continuación, debemos calcular el volumen en pulgadas cúbicas. Dice que van a estar conectados a cables tipo NM y que cada uno contiene ground. Además que los pigtails que están conectados al receptáculo van a ser número 12. Como se puede ver, los conectores van a ser externos, que van a estar afuera de la caja. Y bueno, esto no tiene importancia aquí. El objetivo sería calcular, teniendo en cuenta estos datos y la figura que les voy a presentar a continuación, el volumen de alambre que va a haber dentro de la caja. Aquí tenemos la figura. Recuerden que cada uno va a tener un ground. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro ground. En este caso va a ser un MC Cable 12-3 porque tiene 3 conductores. En este caso va a ser un 10-2, tiene 2 conductores y los conductores van a ser número 10. Y en este caso va a ser 12-3, al igual que aquí, van a ser número 12 con 3 conductores y un ground. Lo primero que tenemos que hacer es ir al artículo 314.16b del código eléctrico, o sea el NEC 2017, y buscamos las 5 reglas que existen para calcular el box fill. Aquí tenemos la primera regla y dice que, parafraseándoselo más o menos, que cada conductor que se origine fuera de la caja y termine o se haga join, o sea, se una dentro de la caja, va a ser contado por uno. Cada conductor que pase a través de la caja sin que tenga ningún tipo de join o terminación adentro de la caja, o sea, entre por un conductor y salga derecho por otro, va a ser contado una sola vez. Cuando haya un conductor que tenga un loop, o sea, que tenga un lazo o un coil sin que esté roto dentro de la caja y que no sea menos de 2 veces del mínimo largo requerido para contarse como free, va a ser contado 2 veces. Y el conductor va a ser calculado, que los conductores van a ser calculados usando la tabla 314, la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una sección que dice que un Equipment Grounding Conductor o un conductor que no sea más de 4 wire y más pequeños del número 14 o ambos cada vez, van a ser permitidos que se omita, o sea que no se van a tener en cuenta en la calculación. Con este primer dato, la regla número 1, vamos a ir a la figura y como podemos ver aquí tenemos todos los conductores se originan fuera y todos los conductores terminan dentro. Entonces lo que tendríamos que hacer es contar cuáles serían los conductores. Para facilitar el trabajo vamos a contar los números 2. Aquí tendríamos 1, 2 y 3 conductores porque el ground no lo contamos conductor. 3 número 12, aquí tenemos 1, 2 y 3 número 12, perdón, 1, 2 y 3 número 12, el ground no lo contamos y aquí serían 6 conductores número 12 y aquí tendríamos 2 conductores número 10 porque el ground no lo contamos. Hacemos unos apuntes para que se nos facilite el trabajo y diríamos que la regla número 1 dice que tenemos 6 conductores número 12 y 2 conductores número 10. Este dato lo obtenemos según la regla número 1. Pasamos a la regla número 2 donde habla de los clamp field. Dice que cuando uno o más clamp field son internos, van a ser contados teniendo en cuenta el conductor más largo que esté presente dentro de la caja. En este caso, como podemos ver, como nos explicaron al principio, los clamps van a estar por fuera, o sea, los conductores van a estar por fuera. Por tanto y demás, podríamos decir que no hay ninguna coincidencia para la regla número 2. Vamos a continuar con la regla número 3, donde está hablando de support fitting field. Dice que cuando uno más luminarias, stud o hickers van a estar presentes en la caja, se van a tener en cuenta a la hora de esto y va a ser contada por cada uno del tipo y se va a basar en el conductor más largo que esté presente en la caja.
Como podemos ver en nuestra figura, vamos a poner un receptáculo, o sea, no tenemos hiker ni luminaria ni nada que tenga que ver con eso. Por tanto, además podemos decir que en la regla número 3 tampoco tenemos coincidencia. Entonces vamos a pasar a la regla número 4, que está hablando de los devices que van a llenar el que se van a poner adentro de la caja. Dice que por cada yoke o strap que contenga uno o más device o equipo, se va a contar el doble del volumen según la tabla 3.14.16b, que la veremos a continuación, y por cada yoke o strap que haya se va a tener en cuenta el conductor más largo que esté conectado al device, o en caso del equipo que sea soportado al yoke o al strap. El device o la utilización del equipo que tenga más de 50 milímetros, como describe la tabla 3.14.16a, van a ser doble, se van a contar al doble por cada uno de que esté montado en este caso. Teniendo en cuenta la figura, vamos a tener un receptáculo. El receptáculo tiene un yoke, que es el frame o una estructura metálica que podemos ver aquí, que va por toda la parte de atrás y culmina aquí en estas esquinas. Por tanto, tendríamos que adicionarle dos más. Y si recordamos cómo se explicaba el problema, dice que los pigtails estos todos van a ser número 12. Por tanto, se le adicionaría, según la regla número 4, dos conductores número 12, teniendo en cuenta los datos que nos dieron en el problema. En el caso del número 5, va a ser sobre el ground, y dice que cuando uno o más ground conductores o equipos bonding jumper entran a la caja, se va a contar por uno alone in accordance según la tabla 3.14.16, y se va a utilizar el más grande de lo que esté conectado en ese caso. Algo más, sí, de los que estén presentes en el void se van a adicionar. Entonces, según esto, aquí tenemos 1, 2 y 3 ground, pero todos estos ground van a ser un join adentro. Recuerden que 2 van a ser número 12 y 1 número 13. Por tanto y demás, se va a contar como 1, como cuál, como el mayor. Sería 1 más número 10, y según la regla 5 tenemos un conductor número 10. Esto quedaría entonces de esta forma: 8 conductores. Si los contamos, tenemos 2 números 6, aquí digo 6 número 12, y aquí tenemos 2 número 12, serían 8 conductores número 12. Luego tenemos 2 conductores número 10 y un conductor número 10 más, serían 3 conductores número 10. Entonces nos iríamos a la tabla 3.14.16b de la que han hablado anteriormente, y buscamos el valor que en pulgadas cúbicas que tiene cada conductor. En el caso del número 12 serían 2.25 pulgadas cúbicas, y en el caso número 10 serían 2.50 pulgadas cúbicas. Volvemos aquí, hacemos una pequeña sustitución de valores. Tenemos 8 conductores número 12, por tanto sería 8 multiplicado por 2.25, que va a ser igual a 18. Tenemos 3 conductores número 10, serían 3 conductores multiplicados por 2.50, que es el número del número 10, y daría igual 750. Cuando sumamos esto, nos daría un valor de 25.5. Según el problema que teníamos aquí, la respuesta sería la número D, o sea, la D, 25.5. Nada, no me gusta hacer los videos muy largos. En próximo video vamos a calcular, como ya tenemos la idea y la base de cómo se hace el cálculo de los alambres, entonces vamos a saber escoger qué caja utilizar, utilizando las tablas que tenemos en el código, para la cantidad de alambre que le vamos a poner adentro. Antes de terminar y para despedirme, en el próximo video vamos a estar haciendo una rifa de un Milwaukee Meter para los suscriptores de este canal, en saludo a los primeros 60 suscriptores. Como siempre les digo, un saludo y por ahí nos vemos.